Una de las civilizaciones superiores más antiguas de la Tierra, se nos presenta aquí con toda su complejidad y su atractivo a través de la política, las instituciones, la sociedad y la vida cotidiana, tal como nos han desvelado tanto las tablillas escritas en aquellos tiempos como la moderna arqueología. En el tercer milenio antes de nuestra era, esta civilización, al principio humilde y luego esplendorosa, puso los cimientos y fue modelo de lo que posteriormente otras culturas emularían. La configuración de un Estado, de un sistema de gobierno, en cuya cúpula está indiscutiblemente el soberano de una economía. Y de un sistema de creencias, una religión propia, riquísima, a pesar de su antigüedad, con mitos complejos que nos han llegado escritos en las tablillas de barro, por manos anónimas. A través de sus monumentos y obras de arte y sobre todo de su rica literatura, que junto a la egipcia, es la más antigua del mundo. Este video nos abre la puerta para conocer esta esplendorosa cultura de hace casi 5000 años, que aún nos sigue fascinando. ¿Quiénes fueron los sumerios? Sumer, considerada la cuna de la civilización, ocupó la región meridional de la antigua Mesopotamia, actuales Irak y Kuwait. El nombre viene del acadio, la lengua hablada en el norte de Mesopotamia, y significa el país de los reyes civilizados. Los sumerios se llamaban a sí mismos las gentes de cabezas negras, y su país, en la escritura cuneiforme, era simplemente la tierra o la tierra de los cabezas negras. En el Génesis bíblico, Sumer es conocido como Sainer o Senar. Según la lista de reyes sumerios hallada en Legash, cuando los dioses otorgaron a los hombres los dones necesarios para construir una sociedad, fundaron la ciudad de Eridu en la región de Sumer. Aunque la ciudad de Uruk se considera la más antigua del mundo, los antiguos mesopotámicos creían que la primera fue Eridu, y que allí fue donde se estableció el orden y comenzó la civilización. El periodo de el Obeid. Durante mucho tiempo se pensó que la región de Sumer fue habitada por primera vez alrededor del año 4500 a.C. Pero esta fecha ha sido descartada recientemente, y ahora se sabe que la actividad humana en la zona comenzó mucho antes. Los primeros pobladores no eran sumerios, sino un pueblo de origen desconocido, que los arqueólogos han llamado Obaid, por las excavaciones realizadas en la colina de El Obaid, donde se encontraron objetos que confirmaban su existencia. También se les llama protoeufrateanos, por ser los primeros habitantes conocidos que habitaron la cuenca del Éufrates. Quienquiera que fueran estos pueblos, ya habían pasado de ser cazadores-recolectors a formar una sociedad agraria antes del 5000 a.C. Las excavaciones de El Obeid y otros lugares en el sur de Irak han sacado a la luz herramientas de piedra de estas gentes. Azadas, cuchillos, azuelas y útiles de arcilla, como hoces, ladrillos, cerámica pintada y estatuillas. Los pueblos de El Obeid fueron los primeros agentes civilizadores en la región. No sabemos en qué momento entraron en escena los llamados sumerios. La lista de reyes sumerios. Según el académico Samuel Noah Kramer, el primer gobernante de Sumer, cuyas hazañas se han registrado de manera sumaria, es un rey llamado Etana de Kuis, que pudo llegar al trono a principios del tercer milenio antes de Cristo. En la lista real es descrito como aquel que asentó todas las tierras, los sumerios, 43. La lista de reyes sumerios es un documento escrito en cuneiforme por un escriba de la ciudad de Legash hacia el 2100 a.C., que enumera todos los reyes de la zona y sus proezas en un intento por mostrar una continuidad del orden social desde los inicios de la civilización. Los mesopotámicos en general, y los sumerios en concreto, creían que la civilización era el resultado de una gran victoria de los dioses, imponiendo el orden sobre el caos. La lista real posiblemente fue un intento de legitimar el reinado de un rey llamado Utuegal de Uruk, presentándolo como el último de una larga estirpe de gobernantes de la región. Etana es famoso por el mito del hombre que asciende a los cielos a lomos de un águila, y al igual que otros reyes mencionados en la lista como Dumuzi y Gilgamesh, fue conocido por sus hazañas sobrehumanas y su heroísmo. Utuegal intentaba vincular su linaje con el de los antiguos reyes heroicos
creando esta lista real. Los mesopotámicos creían que los dioses habían puesto en marcha el mundo, y que los humanos fueron creados como cooperantes de los dioses, para mantener el orden y refrenar el caos. Por tanto, los antiguos historiadores se centraron en los vínculos entre los gobernantes y sus dioses. Escribir la historia de las proezas humanas era considerado un asunto de menor relevancia para estos autores. La historia antigua de Sumer ha tenido que deducirse por los restos arqueológicos y geológicos más que por la tradición escrita. Los eruditos modernos aún carecen de mucha información. El auge de las ciudades. Cuando la civilización sumeria se estableció en la región, hacia el año 3600 a.C., ya habían inventado la rueda, la escritura, el barco de vela, técnicas agrarias como la irrigación y el concepto de ciudad. Aunque China y la India también reivindican poseer las primeras ciudades del mundo, en general, se acepta que las primeras ciudades del mundo surgieron en Sumer. Las más importantes fueron Eridu, Uruk, Uru, Larsa, Isin, Adap, Hula, Legash, Nippur y Quisan. En la ciudad de Uruk se considera la primera auténtica ciudad del mundo. Kramer observa que estos nombres de ciudad no son sumerios, sino que proceden del periodo de Elobeit, lo que significa que ya existían, al menos como aldeas, mucho antes del año 5000 a.C. Otras ciudades en Sumer fueron Sipar Shuruppak, Batibir Girsu, Huma, Urukak, Nina y Kisura. Todas ellas de extensión y población diversa, siendo Uruk la más poderosa en su apogeo. Con el establecimiento de las ciudades en Sumer, su historia se desarrolla aproximadamente desde el año 5000 a.C. hasta el 1750 a.C., cuando los sumerios dejaron de existir como pueblo. Kramer y Sumer fue invadida por los elamitas y los amoritas. Tras el periodo de Elobeit, llegó el periodo de Uruk, en el cual las ciudades emergieron en la llanura y Uruk destacó entre todas ellas. Aunque este periodo recibe su nombre por la primera ciudad, Uruk, los sumerios consideraban que la primera ciudad fundada fue Eridu. El comercio con tierras extranjeras estaba consolidado en esta época, y la escritura evolucionó desde los pictogramas hasta la cuneiforme. Se piensa que el comercio fue el principal estímulo para la aparición de la escritura, pues permitía una comunicación precisa y a larga distancia entre mercaderes de Sumer y sus agentes en otros países. En este tiempo también emergió la monarquía, y las ciudades de Sumer llegaron a estar gobernadas por un solo monarca, asistido por un consejo de ancianos, que incluía tanto hombres como mujeres. Los reyes que sucedieron a Itana eran semitas, no sumerios, como lo muestran sus nombres. Por ejemplo, en Mebarajesi, de Quisan, hasta pasados 8 reyes, no aparecen los primeros nombres sumerios en la lista real. El imperio acadio en Sumer. El periodo dinástico arcaico, años 2900 al 2334 a.C., vio un cambio de poder, de un rey sacerdote, llamado Ensi, a un rey más próximo a nuestra noción moderna, conocido como Lugal, gran hombre. Las ciudades-estado de Sumer durante este tiempo disputaron entre sí por la tierra arable y los derechos del agua, hasta que surgió la primera dinastía de Legash en el año 2500 a.C. Legash se convirtió en el centro de un pequeño imperio, que incluía parte de Sumer y algunas zonas de la vecina región de Ilam. Este imperio se extendió bajo el reinado de Lugos-Agasi, hasta que un joven, que se decía hijo de un jardinero, armó una tropa y le arrebató el trono. Este joven era Sargón de Akkad, que fundaría el Imperio Acadio, el primer imperio multinacional del mundo. El Imperio Acadio dominó parte de Mesopotamia, incluyendo Sumer, hasta que un pueblo conocido como los Gutis lo invadió desde el norte, actual Irán, y destruyó las principales ciudades. El periodo Guti se considera una edad oscura en la historia de Sumer y Mesopotamia en general, y los autores sumerios vilipendiaron a los Gutis, presentándolos como un castigo enviado por los dioses. El renacimiento sumerio. La última etapa en la historia sumeria es conocida como la tercera dinastía de Or. Este periodo, también llamado Renacimiento sumerio,
vio notables progresos en su cultura, relativos prácticamente a todos los aspectos de la vida humana civilizada. Los reyes Ur-Nammu y Shulgi se propusieron como meta de sus reinados acrecentar la cultura y mantener la paz, y esto permitió el florecimiento del arte y la tecnología. Ya fueran inventados durante el periodo de la tercera dinastía de Hor o con anterioridad, las herramientas, conceptos e innovaciones que se consolidaron durante este tiempo, otorgan a los sumerios un lugar en la historia como creadores de la civilización tal como la conocemos. Los sumerios también inventaron el tiempo con su sistema basado en el número 60, creando el minuto de 60 segundos y la hora de 60 minutos. También dividieron la noche y el día en periodos de 12 horas, limitaron las horas de trabajo en la jornada laboral y establecieron el concepto de días libres para vacaciones. Además, la costumbre moderna de leer el horóscopo también viene de la antigua. Sumer y los signos astrológicos bajo los que nacemos fueron observados y nombrados por primera vez por los antiguos mesopotámicos. Ur-Nammu escribió el primer código legal en Sumer, convirtiéndose en el referente para otros posteriores, como el célebre código de Hammurabi, de Babilonia. Shulgi es considerado el más importante de los reyes neo-sumerios. Continuó la política de su padre, pero fue más allá. En su esfuerzo por impresionar a su pueblo y distinguirse de su padre, Shulgi corrió 100 millas, unos 160 kilómetros, desde el centro religioso de Níper hasta la capital, Ur, y regresó de vuelta en un solo día, para poder presidir las ceremonias festivas en ambas ciudades. Aunque algunos consideran el himno que relata esta hazaña como una exageración y una bravata del rey, los eruditos han averiguado que, de hecho, pudo haber culminado esta famosa carrera. Por otra parte, concordaba con el espíritu del reinado de Shulgi. Despertar la admiración y el asombro de sus vasallos era crucial para mantener el poder de los reyes de Ur en aquella época. La decadencia de Sumer y su legado. Bajo el reinado de Shulgi, se construyó un muro de 155 millas de largo para mantener a raya a las tribus semitas llamadas Martu o Tidno, mejor conocidas por su nombre bíblico los amorreos o amorita. El hijo de Shulgi, su nieto y su bisnieto, renovaron y extendieron este muro para mantener a los bárbaros alejados de Sumer, pero la barrera no sirvió de nada. No podía ser custodiada ni conservada en perfectas condiciones, y tampoco poseía un cierre o bastión por ninguno de los dos extremos. Para los invasores fue fácil rodearla por ambos lados y penetrar en el reino. Las fuerzas invasoras de Ilam quebraron el muro y marcharon hacia Ur, saquearon la ciudad y se llevaron cautivo al rey hacia el 1750 a.C. Los amoritas, por su parte, se instalaron en el país, pero tras la caída de Ur, una hambruna provocada por el cambio climático y la sobreexplotación de la tierra obligó a muchos a emigrar al sur. Entre estos emigrantes amoritas pudo encontrarse el patriarca Abraham, que salió de Ur para asentarse en la tierra de Canaán. Tras el periodo de la tercera dinastía de Ur y la caída de la ciudad, muchos sumerios emigraron al norte. El sumerio dejó de emplearse como lenguaje oral, aunque todavía se escribía, y fue reemplazado por el semítico acadio. La cultura sumeria llegó a su fin. Su legado, sin embargo, permanece en muchos aspectos de la civilización que hoy damos por sentados, como si siempre hubieran existido. Algo tan básico como el día de 24 horas fue inventado una vez, hace mucho tiempo, en Sumer. Sumer fue colonizada por primera vez entre el año 4500 y el 4000 a.C. por un pueblo no semita que no hablaba el idioma sumerio. A este pueblo ahora se le llama protoeufrateanos o ubaidianos, por la aldea de Arubad, donde se descubrieron sus restos. Los ubaidianos fueron la primera fuerza civilizadora de Sumer, drenando las marismas para la agricultura, desarrollando el comercio y estableciendo industrias como el tejido, la marroquinería, la metalistería, la albañilería y la cerámica. Tras la inmigración ubaidiana a Mesopotamia, varios pueblos semíticos se infiltraron en su territorio, incorporando sus culturas a la de los ubaidianos y creando una civilización presumeria de alto nivel. El pueblo llamado Sumario, cuya lengua se convirtió en la predominante en el territorio, probablemente provenía de los alrededores de Anatolia y llegó a Sumer alrededor del año 3300. Para el tercer milenio antes de Cristo, el país albergaba al menos 12 ciudades, estado independiente: Kish, Erech, Uruk, Ola, Sipar, Aksak, Larak, Nippur,
Adab, Uma, Lagash, Batibira y Larsa. Cada uno de estos estados comprendía una ciudad amurallada, sus aldeas y territorios circundantes, y cada uno veneraba su propia deidad, cuyo templo era la estructura central de la ciudad. El poder político originalmente pertenecía a los ciudadanos, pero, a medida que aumentaba la rivalidad entre las distintas ciudades-estado, cada una adoptó la institución de realeza. La lista de reyes sumerios registra que 8 reyes reinaron antes del Gran Diluvio. Tras el diluvio, varias ciudades-estado y sus dinastías de reyes se impusieron temporalmente. El primer rey que unificó las ciudades-estado separadas fue Etana, gobernante de Kush, año 2800 a.C. A partir de entonces, Kush y Rekhor y Lagash compitieron por la supremacía durante cientos de años, lo que dejó a Sumer vulnerable a los conquistadores externos. Primero los elamitas, y más tarde, los acadios liderados por su rey. Sargón reinó entre el año 2334 y 2279 a.C. Aunque su dinastía duró solo unos 100 años, unió las ciudades-estado y creó un modelo de gobierno que influyó en toda la civilización de Oriente Medio. Después de que la dinastía de Sargón terminó, y Sumer se recuperó de una invasión devastadora de los semibárbaros gutianos, las ciudades-estado recuperaron su independencia. El punto culminante de esta era final de la civilización samiria fue el reinado de la tercera dinastía de Ur, cuyo primer rey, Ernamú, publicó el código legal más antiguo descubierto hasta ahora en Mesopotamia. Entre otros rasgos culturales, los sumerios son reconocidos por haber inventado uno de los primeros sistemas de escritura y haber compuesto el poema de Gilgamesh, la primera versión del mito del diluvio universal. Características de la civilización sumeria. Habitaron la Mesopotamia asiática entre el año 3500 y 1750 a.C. y fundaron decenas de ciudades alrededor de los ríos Tigris y Éufrates. Se organizaron en ciudades-estado independiente, controladas por una casta de sacerdotes y líderes guerreros que concentraban el poder político, económico y social. Su historia estuvo marcada por las guerras constantes entre las ciudades y los intentos de conquista y hegemonía política. Sus ciudades fueron conquistadas por pueblos extranjeros y recuperaron su independencia en diferentes ocasiones. Inventaron la escritura cuneiforme, que utilizaban para contabilizar la administración de bienes y servicios de la ciudad. Desarrollaron varios textos literarios, épicos y religiosos que influenciaron a las culturas contemporáneas y posteriores de toda la región. Ubicación geográfica de los sumerios. Los sumerios se establecieron en la Mesopotamia asiática, una región ubicada en las áreas no desérticas del actual Irak y la zona limítrofe del noroeste de Siria. Era un área fértil sobre los ríos Tigris y Éufrates, rodeada del desierto de Arabia, los montes Taurus, los montes Zagros y el Golfo Pérsico. La región se dividía en Alta Mesopotamia era la zona del norte, donde se encuentran las nacientes de los ríos. Se podía practicar la agricultura de riego natural. Baja Mesopotamia era la zona del sur, con la pendiente y la desembocadura de los ríos. Por el clima seco y caluroso, era necesaria la construcción de canales para controlar las sequías y las crecidas de los ríos. Origen e historia de los sumerios. Los sumerios fueron un pueblo de origen asiático. No se sabe con exactitud cuándo migraron hacia la región mesopotámica, aunque hay restos arqueológicos anteriores al 3500 a.C. que pueden vincularse con las posteriores ciudades sumerias. Los especialistas dividen la historia sumeria en los siguientes periodos. Período Uruk, año 3500 a 2900 a.C. Los sumerios se instalaron en la Baja Mesopotamia y fundaron más de 30 ciudades. Entre ellas se destacaron Uro, Uruk, Lagash, Kush y Umma. Durante este periodo, las élites políticas de las ciudades-estado estaban vinculadas a los sacerdotes, y los templos funcionaban como centros religiosos, políticos y administrativos. La ciudad de Uruk condensó la hegemonía política y cultural en la región. El periodo dinástico arcaico, año 2900 al 2334 a.C. El crecimiento demográfico y las disputas entre ciudades por los recursos, agua,
tierras y materias primas, inclinaron la balanza de poder político a favor de líderes militares, que se convirtieron en reyes. El centro de poder de las ciudades pasa de los templos a los palacios reales. A pesar de las continuas guerras, la población siguió aumentando debido a las mejoras en la producción agrícola y se fundaron nuevas ciudades. Reino de Akhet, año 2334 a 2218 a.C. Desde el año 2400 a.C., el pueblo semita de los acadios se estableció gradualmente en la Mesopotamia central y fundó la ciudad de Mari. En el año 2334 a.C., bajo el mando de Sargón, los acadios se apoderaron de la ciudad de Kuis y comenzaron una serie de campañas militares para dominar la región. Sargón se consagró como rey de las 4 zonas del universo y estableció un reino con capital en Akhet, que obligó a los pueblos sometidos a pagar tributo. Periodo Guti, año 2218 al 2047 a.C. Las ciudades sumerias comenzaron una serie de rebeliones que minaron el poder político de Akhet. A su vez, los gutios, un pueblo proveniente de la zona montañosa del actual Irán, invadieron las ciudades mesopotámicas y destruyeron la capital de Akhet. Los guteos tomaron las costumbres y la lengua de los acadios, se impusieron a las ciudades sumerias y comenzaron a cobrarles tributo. Renacimiento sumerio, año 2047 al 1800 a.C. Luego de una serie de rebeliones para liberarse del dominio gutio, las ciudades sumerias lograron expulsar a los gutios de Mesopotamia. La ciudad de Ori inició un proceso de unificación y alianza entre ciudades. Durante este periodo se destacaron las ciudades de Uri y Lagash, y son características las construcciones en forma de zigorats, pirámides con terrazas, templos y largas escalinatas. La independencia de las ciudades sumerias se mantuvo hasta la invasión de los amorreos a la Baja Mesopotamia, hacia el año 2000 a.C., que arrasaron con las construcciones y se apoderaron de bienes y ciudades. Imperio Babilónico, año 1792 a 1750 a.C. Hammurabi, rey de la ciudad de Babilonia, conquistó a los pueblos asirios y sometió a las ciudades sumerias. El Imperio Babilónico buscó centralizar el poder y unificar los territorios en su mando. Creó un sistema de leyes comunes e impuso la cultura acadia en todas las ciudades. Con la muerte de Hammurabi, las rebeliones y las incursiones de pueblos vecinos desplomaron el imperio. Organización social de los sumerios. La sociedad sumeria era jerárquica, y los grupos de ciudadanos se dividían en base a su rol u oficio. Los sacerdotes fueron desde el principio el grupo que controló la administración y organización de las ciudades-estado sumerias. Se consideraba que eran intermediarios entre las personas y los dioses. A cambio de sus servicios religiosos, poseían tierras y cobraban tributos. Con el aumento de los conflictos entre ciudades, los guerreros cobraron importancia política y se asentaron, junto al grupo sacerdotal, como élites de las sociedades sumerias. Controlaban la administración de gobierno y la distribución de bienes obtenidos a partir de los impuestos. Además, había algunos grupos sociales que realizaban tareas especiales y recibían su alimento y otros bienes por parte del Estado. Escribas, guerreros, funcionarios, comerciantes y artesanos especializados. La población estaba integrada por campesinos que vivían en las aldeas y se dedicaban a la producción de alimentos y el trabajo de la tierra. Además, debían cumplir obligaciones públicas, como trabajar en las grandes construcciones, cultivar tierras reales o prestar servicio militar. Por último, en la sociedad samiria había esclavos, que eran prisioneros de guerra. Organización política de los sumerios. A lo largo de su historia, la organización política de los sumerios se fue modificando según su contexto. Durante la época de su independencia, las ciudades-estados sumerias tenían un gobierno teocrático. Inicialmente, las ciudades eran gobernadas por patesi, sacerdotes que administraban el culto y los asuntos legales, económicos y sociales. En los templos se concentraba la actividad política, además de realizarse las ceremonias y ofrendas religiosas. Con el crecimiento urbano y el aumento constante de las guerras, se consolidó el poder político de los reyes guerreros.
Los sacerdotes se dedicaron exclusivamente a las funciones religiosas, y los gobiernos quedaron en manos de lugalis, príncipes militares que centralizaron sus gobiernos en los palacios urbanos. Los reinados fueron dinásticos. Se heredaban a través de las generaciones de familias de reyes, y siguieron vinculados a las creencias religiosas, ya que el lugal era considerado un representante de los dioses en la tierra. Organización económica de los sumerios. La economía de las ciudades-estado sumerias se basaba en la agricultura, el comercio y la organización del tributo. Las ciudades controlaban el territorio circundante, a partir del cual se abastecían para la subsistencia de su población. En la Baja Mesopotamia se practicaba una agricultura de regadío a gran escala. Era necesario construir canales y obras hidráulicas que permitieran controlar la subida y bajada de los ríos. Así, se evitaban inundaciones y se podía realizar riego artificial en épocas de sequía. Parte de los bienes agrícolas producidos por los campesinos eran entregados como tributos al gobierno de las ciudades. Los templos y palacios almacenaban estos bienes y los administraban para el crecimiento de la ciudad. Intercambio de bienes con otras ciudades, construcción de obras públicas, mantenimiento de grupos sociales, escribas, guerreros y otros funcionarios, y asistencia en situación de crisis, sequías o guerras. Religión sumeria. Los sumerios eran politeístas, es decir, creían en la existencia de muchos dioses. En su cosmovisión, en el pasado los dioses habían vivido en las ciudades y creado a la humanidad, a la que le habían asignado las tareas que ellos no querían realizar. Cada ciudad sumeria tenía un dios principal. Enki, dios de la tierra y el agua, era el dios patrono de Eridu Enlil, dios del viento y las tormentas. Era venerado en Nippur Nanar, divinidad de la luna. Era adorado en Ur. Utu, dios del sol, era el dios principal de Legash. Anu, dios del cielo, era la divinidad gerente de Uruk. Además, creían que todos los conocimientos culturales y los logros técnicos eran dones otorgados por los dioses. Las victorias y derrotas militares también eran decisiones divinas. Por eso, era fundamental contentar a las divinidades a través de ceremonias y ofrendas continuas que dirigían los sacerdotes. En este sentido, los templos se constituyeron como los edificios públicos centrales de la civilización a lo largo de la historia samaria. Cultura sumeria, arquitectura. Los sumerios se caracterizaron por construir edificios en base a ladrillo cocido sin cementos. Por eso, periódicamente debían mejorar sus construcciones, lo que generó que el nivel de las ciudades se elevara por sobre las planicies de alrededor. Una construcción característica de la arquitectura sumeria fueron los ziggurats, edificaciones con forma piramidal que se realizaban con ladrillos secados al sol. En la cima, había un santuario consagrado al dios patrono del templo y de la ciudad. El edificio se diseñaba imaginando una escalera para que la divinidad descendiera hacia la ciudad y la protegiera. La escritura sumeria. Los sumerios crearon un sistema de escritura para registrar los productos que se recibían en los templos y en los palacios. Esta tarea era llevada a cabo por escribas, que eran personas educadas especialmente para tal fin. A lo largo de su historia, la escritura sumeria tuvo diferentes etapas. Escritura pictográfica. Los dibujos representaban objetos. Escritura ideográfica. Los ideogramas representaban conceptos. Escritura fonográfica. Los signos representaban sonidos y se combinaban para generar diferentes palabras. Escritura cuneiforme. Se complejizó el sistema y se estilizaron los signos para una escritura más fluida en literatura. Los arqueólogos han encontrado numerosos relatos sumerios, escritos en tablillas de barro. Estos textos brindan historias, leyendas y mitos que permiten conocer mejor la cosmovisión de los antiguos sumerios. Es especialmente reconocido el poema de Gilgamesh, en el que se narra la primera versión del mito del diluvio universal, que luego sostuvieron otras religiones en legislación. Los sumerios basaban su legislación en el derecho consuetudinario, es decir, en la tradición dictada por la costumbre. Hacia el 1790 a.C., el rey de Babilonia hizo redactar sus leyes por escrito, en un texto que hoy es conocido como el Código de Hammurabi.
Esta compilación estaba integrada por 282 leyes que trataban temas muy diversos como los robos, los homicidios, los problemas comerciales, el matrimonio o la esclavitud. Las leyes tenían castigos muy severos y se basaban en el principio de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Según este principio, quien cometía un delito debía ser castigado con un mal igual al que había causado. Los sumerios no dejaron solo ruinas ni tablillas de arcilla. Dejaron una forma completamente nueva de habitar el mundo, en las llanuras entre el Tigris y el Éufrates. La humanidad aprendió a vivir bajo reglas compartidas, a organizar el trabajo, a registrar acuerdos y a pensar el tiempo como algo que podía medirse, planificarse y recordarse. Lo que comenzó como una necesidad práctica, terminó convirtiéndose en una estructura que sostuvo a miles de personas durante generaciones. En sus ciudades, el ser humano dejó de depender únicamente de la memoria oral. La escritura permitió fijar decisiones, deudas, ofrendas y leyes. Gracias a ello, la experiencia dejó de perderse con la muerte de quienes la vivieron. Cada tablilla era una forma de continuidad. Cada signo grabado en arcilla era una manera de decir que el pasado importaba y que el futuro podía organizarse desde el presente. La vida sumeria estuvo atravesada por una idea profunda de equilibrio. Los dioses, la naturaleza y la comunidad formaban un mismo orden. Nada existía de forma aislada. El trabajo del agricultor, el del artesano y el del escriba estaban conectados. La ciudad funcionaba porque cada parte cumplía su papel dentro de un sistema compartido. No era una vida sencilla, pero sí profundamente estructurada. Con el paso del tiempo, muchas de sus ciudades desaparecieron. Fueron conquistadas o absorbidas por nuevas culturas. Sin embargo, sus ideas no se extinguieron. La forma de gobernar, de registrar acuerdos, de organizar el comercio y de entender la ley continuó viva en los pueblos que lo sucedieron. Babilonios, asirios y otras civilizaciones heredaron ese conocimiento y lo adaptaron a su propio tiempo. Al mirar hoy los restos de Sumer, no estamos observando un mundo perdido, sino el inicio de algo que aún nos acompaña. Las ciudades en las que vivimos, las normas que seguimos y los registros que usamos tienen raíces profundas en aquellas primeras comunidades que aprendieron a vivir juntas. Comprender a los sumerios es comprender uno de los primeros pasos conscientes de la humanidad hacia una vida organizada, compartida y pensada a largo plazo. Ahora suscríbete para el próximo video.